Buenas tardes. Están en Ecuador este momento misiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas, de la ONU, para investigar sobre el accionar del gobierno del Ecuador en el paro indígena que se dio entre el 3 y 13 de octubre pasado en materia de derechos humanos. La pregunta es, ¿se violaron derechos humanos durante el paro? Hay un sector de la población que dice que sí, que en efecto hubo varias violaciones. En cambio, otro sector considera que había que reprimir con fuerza las manifestaciones, pues estas venían cargadas de violencia. El gobierno, por su parte, ha dicho que nada tiene que ocultar. ¿Quién tiene la razón? ¿Cuál es el quid del asunto? Hoy precisamente porque hay que mirar en profundidad los hechos, no con la superficialidad y ligereza con que se expresan muchas opiniones, especialmente en las redes sociales. En este programa del quid del asunto vamos a abordar el tema del paro indígena de octubre y los derechos humanos. Mi nombre es Luis Dávila Lor y tengo el gusto de presentar a nuestros entrevistados con quienes charlaremos al respecto. Ellos son Ana Cristina Vera, ella es socióloga, abogada, directora ejecutiva de la Fundación Surcuna, una organización feminista que lucha por los derechos de las mujeres y las niñas principalmente. Y está también con nosotros Pancho Hurtado, activista por los derechos humanos, quien hasta hace pocos meses fue adjunto de derechos humanos de la Defensoría del Pueblo. Así mismo es. Bueno, y es un abogado que está permanentemente en la defensa de los derechos humanos. Ana Cristina, bienvenida. Pancho, bienvenidos a El Quid del Asunto. La primera pregunta que quiero ver contigo, Pancho, comencemos. ¿Se conoce ya el número, pero con precisión, de muertos, heridos y detenidos que hubo durante los 11 días de movilizaciones indígenas? Primero agradecer la invitación, Luis. Estar aquí me parece bien significativo precisamente para hablar de uno de los problemáticas más complejas que sucedieron entre el 3 y el 13 de octubre. En efecto, uno de los mayores problemas que se tienen ahorita es la falta de transparencia del gobierno ecuatoriano en el sentido de las cifras. Ni siquiera la cifra de personas fallecidas, que en teoría debería ser uno de los datos que se parta por reconocer y establecer nombres completos, las situaciones, causas de muerte han sido clarificadas desde el gobierno nacional. La Defensoría del Pueblo del Ecuador tiene un número de 10 personas y en cambio el Ministerio de Gobierno, a través de la ministra de Gobierno, nos ha dado cifras erráticas. Digamos, erráticas ¿en qué sentido? Porque reconoce que hay unas en contextos de protesta y otras que sucedieron esos días que desde su perspectiva no estaría. Respecto de heridos y detenidos, las cifras asimismo han sido contradictorias entre la Defensoría del Pueblo, el Ministerio de Gobierno y la propia Cruz Roja, que evidentemente va a tener un número mucho más acotado de detenciones, y el trabajo que hemos estado haciendo, digamos, entre organizaciones y personas defensoras de derechos humanos durante estos días, ha tenido como dos finalidades, si se quiere. La una, intentar tener el acceso a esas cifras oficiales para poder hacer un análisis desde ese lugar, pero algo que es bien importante en derechos humanos y es hablar de las personas, de los nombres, de las historias, porque evidentemente no nos podemos quedar en un cálculo de si las cifras en tantos días son más o menos posibles que se den en un contexto de estado de excepción y tal, porque sería bastante perverso hablar desde ese lugar. Lo que nosotros sí podemos constatar, y ha habido un trabajo colectivo de 6 organizaciones de derechos humanos y personas que nos hemos sumado, de hacer un trabajo cualitativo sobre los hechos que se dieron. Ana Cristina, yo comencé con esta pregunta, después vamos a abordar más los temas relacionados al debido proceso, a los derechos humanos. Sí, pero yo abordé esta pregunta porque hay muchas contradicciones al respecto en este momento. Por ejemplo, se dice que no hay pruebas de que los 2 jóvenes que cayeron del puente de San Roque efectivamente hayan sido víctimas de la policía, como se planteó en un momento.
Por otro lado, la muerte del dirigente Inocencio Tucumbi también como que no estaría tan clara. Según los indígenas, habría sido debido a que fue atropellado, no sé, por la caballería, entiendo, pero según algunos médicos independientes, habría sido debido a una caída. Hay otro dirigente en Molleturo que fue atropellado ni siquiera por fuerzas del orden, sino por un automovilista que quería esquivar los obstáculos y murió por eso. Otra persona que murió fue porque estaba saqueando locales comerciales y la turba enardecida terminó matándolo. Entonces, por eso hago la pregunta de si en algunos casos, al menos, Ana Cristina, se conoce las causas de las muertes. Bueno, yo creo que es una importante pregunta, Luis, porque como ha dicho Pancho, lo que nosotras hemos evidenciado en este informe de la Alianza es que efectivamente hay una falta de acceso a la información pública. Y esta falta de acceso a la información pública, yo como una conclusión muy personal, presumo que tiene que ver con el ocultamiento que se quiere hacer de efectivamente lo que sucedió en estos tiempos, ¿no? ¿A qué me refiero? A que justamente se está negando como el contexto concreto de las protestas y de la represión en las mismas fue el que produjo determinados escenarios donde estas muertes fueron posibles. Por ejemplo, en el caso de los señores de San Roque, yo tuve la suerte de participar en la autopsia, por ejemplo, de uno de ellos, y de haber escuchado a varios de los testigos dentro del proceso penal que actualmente se investiga por su muerte. Y te puedo decir que, por supuesto, él estaba corriendo de una fuerte represión policial, habían gases, habían toletes, habían golpes, había uso abusivo de la fuerza policial contra la gente que se estaba manifestando. Y en medio de ese uso abusivo de la fuerza policial, él intentó cruzar el puente. Lo que dicen los testigos es que estando intentando cruzar el puente, la policía lo siguió golpeando en vez de socorrerlo. Esto causó que él cayera. Pero esto no puede considerarse bajo ninguna circunstancia una muerte accidental por el contexto al que se da, porque había uso abusivo de la fuerza, porque además la policía pudo socorrerle y no lo hizo. Esto de acuerdo a los testigos que ahorita están comenzando a recurrir. En la autopsia del señor justamente Chaluisa, que es el señor de San Roque del que estoy refiriéndome, lo que pudimos ver es que él tenía absolutamente separada la cabeza de las vértebras, tenía fracturadas todas las costillas izquierdas, tenía huecos en el pulmón. Yo que estuve presente pude ver que él tenía 3 marcas corporales aquí, desde mi punto de vista, que podrían haber sido causadas por balas de goma o tal vez otra cosa. También había otras versiones que decían que eran los instrumentos que había estado puesto. No me consta, ¿me entiendes? Pero lo que vi es un cuerpo destrozado, con su mano izquierda absolutamente golpeada y destrozada. Hechos que son coherentes con los testimonios que dice la gente de que él fue golpeado en la mano, a toletazos, en su cuerpo, mientras se encontraba colgado, intentando justamente no caerse. Y además es importante situar la situación. Él estaba huyendo de la represión policial. Si no hubiera necesitado huir de la represión policial, no hubiera intentado pasar esta puerta de la forma riesgosa en que lo hizo. Esto tenía que ver con una situación concreta de uso abusivo de la fuerza. Otros ejemplos son muy claros también. El caso de Inocencio, por ejemplo, el líder indígena, donde efectivamente la autopsia lo que dice es que tiene muchísimos golpes, aparentemente, que tienen que ver con golpes de animales. Puede ser que efectivamente eso se haya producido porque él cayó, pero ¿por qué cayó? Porque estaba yendo de una represión en toda manera abusiva. Y eso hay que mirarlo, porque cuando uno analiza una muerte tiene que ser capaz de analizar el contexto en el que se da esa muerte y cómo ese contexto influye, ¿no? Por ejemplo, el chico de Guayaquil, que es uno de los que dicen que ha estado en el saqueo, estaba ese rato herido sentado, intentando justamente descansar con su herida. Es lo que nosotros tenemos recopilado como testimonio de su familia, de la gente que estuvo presente, y ese rato le dieron una bomba al cuerpo. Y lo otro que hemos registrado es que hubo un uso abusivo de la fuerza. Fue un bombazo al cuerpo, no fue que la turba lo... Por eso él murió, por un bombazo al cuerpo. Igual que un montón de otra gente que no está muerta, pero que se encuentra en graves estados de salud. Ahorita hay una persona justamente en el Eugenio Espejo, la secretaria de Derechos Humanos el día sábado se refirió a esta persona diciendo que tiene una herida de bala. Yo no sé cómo ella tiene esta información, si esta información nos están diciendo que no nos pueden dar porque es confidencial y porque ella sí puede acceder cuando su propia familia, yo le he acompañado 2 veces a su familia, no le permiten acceder a esta información porque dicen que es información confidencial.
Lo que pasa es que el Estado está utilizando todos los mecanismos que tienen para bloquear información pública, porque las estadísticas son públicas, porque la cantidad de personas que han llegado son públicas, porque las razones por que las personas están son públicas. Lo único que es reservado son los datos personales de las personas. Y hay un manejo, como te digo, súper arbitrario, ¿no? Esta persona está en cuidados intensivos, muy grave porque tiene un impacto justamente de bala en su cabeza. Y eso habría que determinar quién causó ese impacto, cómo causó ese impacto, pero hay que recordar siempre que eso fue causado en un contexto de manifestación y de represión. Sin el contexto no hubiera sido posible, igual que el señor al que le atropellan. Si no hubiera habido el contexto de manifestación, de represión, de odio generado, ¿no? Estos indios que vienen a cerrar las ciudades, que vienen a parar el progreso, que fue un discurso que desde muchos lugares estuvo incitando al odio, no hubiera sido posible este tipo de actitudes que son las que producen efectivamente las muertes. En ese sentido, nosotras sí creemos que el uso abusivo de la fuerza, la extralimitación, la exacerbación de estos discursos de odio y todo, son los que generan el contexto propicio para que estas muertes se dan. Y estas muertes, por tanto, no pueden ser explicadas por fuera de ese contexto. Y eso es importante también decirlo. Yo me atrevería a decir que muchas de estas muertes se tiene que investigar efectivamente si son ejecuciones extrajudiciales, ¿no? Pancho Hurtado, hay un documento que suscribieron varias organizaciones de derechos humanos en el que se plantea, voy a citar textualmente, que hubo violaciones sistemáticas y generalizadas en el marco del paro y del decreto de excepción. ¿Esto se puede probar? Porque esta es una acusación fuerte. Sí, de hecho el día de ayer las organizaciones de la Alianza participaron tanto digamos, de la sesión plenaria con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y le hemos remitido un informe que recoge más de 100 testimonios al momento en distintas circunstancias sobre precisamente lo que estamos afirmando. Ya entre el 3 y el 7 de octubre, horas antes de que se emita la constitucionalidad del estado de excepción, ya a la Corte Constitucional habíamos alertado de que habían detenciones arbitrarias e ilegales contra personas. Ya se reportaban las primeras personas heridas, digamos. Si bien no teníamos todavía registro de heridos de gravedad, ya se nos estaba reportando lo que estaba pasando en las zonas humanitarias de paz y de muchos pacientes que eran finalmente remitidos a las casas de salud para que sean atendidos. Y lo que se ha constatado es esto, digámoslo. Yo quiero recordar algo que es bien importante. Un estado de excepción permite la restricción de 5 derechos: la libertad de tránsito, la libertad de movilidad, la libertad de comunicación, la de domicilio y la de manifestación, que en sí mismo ya pone en riesgo a la gente que se manifestaba. Es decir, el anuncio de la manifestación ya nos ponía en un estado de se sabía que iba a haber gente en la calle manifestándose y esa es la respuesta del Estado. Y sin embargo, lo que ocurre es que hay afectaciones a derechos como la integridad, la libertad personal sin motivos. Nosotros recibimos 450 reportes de personas detenidas en 82 procesos judiciales, no solo en la ciudad de Quito, también en Guayas, donde está el Comité de Derechos Humanos, también en Puyo, también en Sucumbíos y también en Tungurahua. De esos 450 personas, 7 personas salieron libres de manera inmediata, lo ha reconocido además la ministra de Gobierno, lo que da cuenta de detenciones aleatorias que sucedían en el contexto de la represión. Así como en el contexto de la represión hay gente que se cae y luego es pisada por caballos, así como en el contexto de la represión te tiran bombas lacrimógenas, perdigones, balas de goma directamente al cuerpo, lo cual está prohibido, son balas disuasivas, se han lanzado estas armas en teoría no letales, de modo letal, decimos nosotros, y lo que constatamos es eso, es decir, a lo largo del informe hemos evidenciado cómo en el contexto del estado de excepción, como única respuesta al descontento popular por el ajuste neoliberal que enfrentamos, por la medida de la eliminación de subsidios a la gasolina, lo que ha sobrevenido es un uso irracional de la fuerza. Y me voy a permitir contar como un caso ejemplificativo, solo uno de los tantos que hay. Hay testimonios que se recabaron en la flagrancia de Quitumbe, al sur de la ciudad de Quito, donde varias personas fueron trasladados a un UPC, no voy a mencionar el barrio, digamos, para evitar identificar a personas o lugares, pero en este UPC pasaron 6-7 horas aproximadamente varias personas antes de ser trasladados a flagrancia, y lo que se registra ahí es una situación de malos tratos crueles, inhumanos y degradantes. Una aclaración.
los detenidos, ¿es legal, mejor dicho, que los detenidos vayan a una UPC o no? Eso iba a decir. De hecho, la primera detención y el traslado al UPC ya es de por sí irregular, pero lo que sucede dentro lo pone aún en mayor gravedad porque son agredidos físicamente ahí, intimidados durante varias horas, amenazados por la policía que está presente hasta que finalmente son formalizados en la unidad judicial de flagrancia. En uno de los procesos judiciales, el juez se negó a ver videos de la detención porque había gente que registró la brutal detención, como los cientos de videos que han aparecido durante estos días, donde se ve claramente que una vez están detenidos, la agresión continúa y luego fueron torturados durante todo el tiempo que estuvieron en dicho UPC, 5 horas, como te digo. Hay un ejercicio en el que les hacen juntar a todos de los brazos en un círculo con sus caras hacia afuera y lanzan una bomba lacrimógena en el medio de ellos y solo después son conducidos a una unidad de flagrancia donde no se puede calificar la flagrancia, es decir, no se tiene ningún indicio del cometimiento de un delito en ese momento, y salen libres. Y el otro caso, que es aún más grave, me parece a mí, es decir, si no tienes indicios, sales libre, y es una ventaja para la persona porque en 24 horas puede recuperar su libertad, pero eso da cuenta de estas dos condiciones, la agresión por un lado y el no motivo de la detención. Y hay otras personas a los que se les imputa probables insultos y agresiones contra policías, contravención de segunda clase, en el que son condicionados a pedir disculpas a cambio de su libertad. Y sin embargo, los testimonios que se recogen es que las personas agredidas eran los muchachos que estaban detenidos en ese momento. ¿Por qué es importante esto, digamos? Porque el estado de excepción, en teoría, lo que ampara es intentar aplacar unas situaciones que en teoría están fuera del ordenamiento jurídico, de la capacidad del Estado ecuatoriano para operar en el ordenamiento jurídico ordinario. Y lo que hemos visto, este testimonio, el de las 8 personas fallecidas que hemos corroborado sus circunstancias, el de cientos de heridos de gravedad que han perdido un órgano, un ojo, por ejemplo, han sido destruidos su rostro, varios heridos que todavía están en estado crítico y podrían, ojalá y que no pase, pero pasar a ser personas fallecidas, nos dan cuenta de un estado de excepción y toque de queda, donde ni el Ministerio de Defensa, menos aún la ministra de Gobierno, han podido controlar el actuar de la policía, y parece que ha sido una carta blanca de agresiones, de afectaciones a la integridad, a la libertad, a la vida incluso, y derechos otros conexos, ¿no? La salud, demás. Solo para terminar este punto, porque lo tenía como una pregunta también, en estos casos y siguiendo el debido proceso, porque esto hay que recalcar, en cualquier estado hay que seguir el debido proceso, ¿verdad? Siguiendo el debido proceso, los apresados por haber cometido cualquier cosa en las manifestaciones, ¿a dónde deberían haber sido conducidos según la ley? Digamos, uno entiende que puede haber cuestiones de logística de ese momento que impida trasladarlos inmediatamente, pero del lugar de donde son detenidos, de manera obligatoria deben ser conducidos a las unidades judiciales de flagrancia, que son los sitios autorizados para retener a personas aprendidas, digamos, sea que lo aprenda una persona privada cometiendo un delito, tú a mí porque me viste haciendo algo, o porque la fuerza pública ya te aprende. Y hemos visto cosas de este tipo. Hubo personas detenidas, 73 personas detenidas desde la 1 de la tarde hasta las 9 de la noche en la Asamblea Nacional. Luego de la Asamblea Nacional, a las 9 de la noche, ya con toque de queda, no podíamos acercarnos al lugar, fueron trasladados a Puzuquí, al comando del GIR, del Grupo de Intervención y Rescate, y solo a la 12:30 del siguiente día llegaron a la unidad judicial de Carcelén por la presión que se generó en el caso. Su audiencia empezó a la 1:30, su detención fue ilegal y arbitraria, calificada así por la Fiscalía, y salieron todos libres. Entonces aquí hay una cuestión que es bien fundamental. Nosotros hemos entregado, como digo, cientos de testimonios. El argumento del gobierno ecuatoriano de intentar decir de manera inmediata y sin que las investigaciones prosperen
la ministra diciendo yo respaldo a la policía, estamos seguros de lo que hicimos, lo que está poniendo en riesgo es que la gente crea que en un estado de excepción se puede restringir cualquier derecho. El caso de la persona de Durán, un bombazo lacrimógeno en el pecho, por más saqueador que sea, si es que eso fuera así, eso no es nuestro deber de saber si estaba saqueando, si no estaba, si miraba, si pasaba, es que no es posible que ni en estado de excepción el gobierno ecuatoriano pueda realizar ejecuciones de personas a nombre de habían hechos de violencia que había que controlar, entonces salgo y tengo la posibilidad de matar, de quitar la vida, que esa es la mayor restricción en cualquier ordenamiento jurídico. Ana Cristina, hablemos de este tema que es controversial, el uso progresivo y proporcional de la fuerza. Y te pregunto esto porque todos conocemos las declaraciones que hizo el comandante de la FAE, Mauricio Campuzano, que dijo, cito también textualmente, los militares hicieron lo que les permite la ley vigente. Y después añadió, las Fuerzas Armadas estuvieron involucradas en tareas sin respaldo a un marco legal, el soldado sin su armamento de dotación y bajo un confuso precepto de uso progresivo de la fuerza. Recalco esto. Dijo bajo un confuso precepto de uso progresivo de la fuerza. Ana Cristina. Bueno, Luis, justo de lo que nosotros hemos documentado podemos ver que no hubo nada de uso progresivo de la fuerza. El uso progresivo de la fuerza lo que quiere decir es que se tiene que ir usando la fuerza, medios disuasivos, de ir avanzando según cómo esté el contexto. Pero lo que pudimos ver es que había una represión sin control siempre, desde el primer día. Yo te puedo contar, por ejemplo, que el primer día nosotros estuvimos manifestando, nos salimos a la marcha y ya en la parte de San Blas encontramos un cerco donde ya nos estaban echando bombas lacrimógenas, ya nos estaban atacando sin que hubiéramos hecho absolutamente nada. Estábamos manifestándonos pacíficamente y ya nos encontramos con un cerco y una represión brutal. Y esto siguió escalando los otros días, porque es importante situar el tipo de estrategia que generaron, que es una estrategia que ha afectado muy fuertemente la salud mental de un montón de personas que estaban manifestándose. Por ejemplo, el tema de no solamente disparar, pero disparar de una forma brutal las bombas lacrimógenas, disparar a los cuerpos, eso en ningún estado se puede considerar legal, ¿no? Esto de generar el pánico, ¿no? Yo, por ejemplo, te cuento el viernes. Yo estuve toda la mañana en la unidad de flagrancia viendo todo el tema de detenidos, que por supuesto fue súper ilegal, no permitían que hablaran con abogados. Supimos, por ejemplo, que a muchos les hicieron comprometerse a no volver a salir a las protestas para poder dejarlos libres, eso es absolutamente ilegal. Y tuve que irme a dar de comer a mi hijo y volví en la tarde con mi hijo caminando y lo que vi fue que la policía, mientras la gente iba saliendo de la manifestación, que iba saliendo de la unidad de flagrancia, porque yo tenía que llegar a flagrancia, o sea, la policía les tiraba las motos así, ¿no? Para amedrentarles, ¿no? Y había todo un contexto de mucha conmoción, donde la gente se sentía absolutamente asustada. Hemos recabado, por ejemplo, testimonios de las compañeras feministas que se convocaron a una marcha esa tarde, estaban frente al arbolito gritando consignas y dicen que la policía se les acercó a decir que se callen, que si siguen gritando les van a meter presas a todas. Entonces eso no es en ningún sentido uso progresivo de la fuerza. Hay amenazas, hay intimidaciones y además la fuerza se usó de una manera absolutamente desmedida e inadecuada e irracional, porque nunca se miró qué estaba haciendo la gente para responder de esa forma. Lo mismo pasó en el arbolito varias veces. Por ejemplo, creo que es emblemático hablar del día 11 de octubre, exactamente, que el día viernes 11 de octubre yo también estuve como parte de los derechos humanos, a mí me tocó hacer el seguimiento de hospitales. Y por eso es que pude estar en estas dos autopsias, porque hice el seguimiento de hospitales. El 10 de octubre, que fueron las autopsias, me permitieron entrar a los hospitales, entramos con fiscalía, un poco para constatar efectivamente lo que había pasado, pero el 11 de octubre nos impidieron absolutamente entrar a hospitales para recabar información, ¿no? Y en medio de esto, que nosotras estábamos en el hospital Eugenio Espejo intentando ingresar, vimos a la gente acercarse a la asamblea, la gente estaba en una actitud absolutamente pacífica, sentada, comiendo, conversando. Habían sobre todo un grupo de mujeres que estaba adelante, solo mujeres con niños y niñas, sentadas en la parte de adelante de la asamblea, ya estaban conversando, comiendo, haciendo otras cosas, cuando de repente comenzó una represión brutal. Lo que podíamos ver es que llegaban helicópteros y se iban, mientras la gente estaba sentada. Nos pareció raro, muchos estábamos, si quieres, ya teniendo ideas de qué podría pasar, quién llegaba en los helicópteros, quién salía,
Y después comenzó una represión brutal. Si me preguntas a mí, yo creo que en esos helicópteros traían bombas porque no estaban reprimiendo antes y comenzaron a reprimir sin ninguna razón. La gente no estaba ni siquiera empujando una valla, estaba sentada en una actitud pacífica, ahí tranquilos, y la gente fue reprimida brutalmente. Al lado mío había una señora que tenía un bebé. Cuando yo estaba bajando, a esta señora se le cayó el bebé y la gente y los policías y militares seguían tirando bombas, no les importaba. Todas llorábamos, todas corríamos, y fue en realidad sumamente fuerte, ¿no? Esa misma noche yo recuerdo, por ejemplo, que hubo una explosión muy fuerte en Quito, ¿no? Y todo lo que esto fue generando. Yo vivo no tan cerca de la asamblea, cerca del Baco Ortiz, y escuché la explosión y me despertó. ¿Y qué pasó con todo este estado y esta conmoción que generó, no? Los militares abriendo brutalmente cualquier tipo de vallas, no dialogando con la gente. Eso fue lo que se evidenció. En Pinta, por ejemplo, yo estoy llevando un caso de ahí de una niña de 15 años sobreviviente de incesto que fue golpeada en su ojo y acaba de perder su ojo como consecuencia de esta represión. Y lo que sucedió es que ellas habían bajado con su tía a dar agua a los manifestantes. En medio de todo lo que estaba sucediendo, en la carretera, en la 35. Exacto, habían decidido hacer una reunión de mujeres para hablar con los militares, y el momento en que ellas se estaban acercando, los militares comenzaron a disparar las bombas de forma brutal, sin medir absolutamente nada. Esta niña fue golpeada por un perdigón en su ojo y perdió el ojo. Ese fue el tipo de represión que se usó, ¿me entiendes? Para gente que estaba protestando, pero no estaba ejecutando ningún tipo de acto. Solo quiero terminar diciendo que es importante lo que Pancho ya dijo. Aquí lo que se ha intentado es usar determinados actos que sucedieron, que por ejemplo saqueos, algunas cosas, para justificar una represión brutal contra toda la población sin ningún tipo de justificativo. Yo iba a ir por ahí por lo último que dijiste y quisiera que ustedes abordaran esto, porque al parecer, hay una confusión entre lo que es violación a los derechos humanos y, por otro lado, actos delincuenciales. ¿Cuál es lo uno, cuál es lo otro y cómo tienen que tratarse el uno y el otro? Creo que ahí hay una discusión que es importantísima en este momento. El día de ayer en la Comisión Interamericana hemos visto personas que han ido a denunciar posibles hechos que les afectaron, personalmente, pero cometidos por otros privados. Todos esos hechos, primero, la gran mayoría ya se están investigando. Por poner un ejemplo, la situación de los saqueos, si hay un centro comercial, un local comercial saqueado por un grupo de personas privadas, lo más probable es que haya una investigación penal, o debería haber una investigación penal abierta de oficio sobre esos hechos. Pero eso entonces es un acto delincuencial, ¿no tiene que ver con los derechos humanos o sí? Más que delincuencial, pero no puedo atribuir esa, yo no soy quien juzga el tema, pero sí es un acto de legalidad. ¿En qué sentido? En que el sistema ordinario existe para eso, ¿no? Si yo salgo del lugar en el que nos encontramos en manifestación o no en manifestación y me pasa algo, yo tengo el sistema ordinario para presentarme. A las organizaciones de derechos humanos se nos ha demandado, algunas organizaciones se nos ha demandado que nos pronunciemos por toda la violencia generada, ¿no es cierto? Es decir, uno no puede quedarse callado y ver que hubo una agresión a un periodista con una piedra saliendo de la situación que se generó en el Ágora, en la Casa de la Cultura, pero es evidente que esa agresión que sucede es radicalmente distinta, y así lo vamos a seguir insistiendo, respecto de las decisiones que toma el gobierno ecuatoriano a partir de que se sabe hay un anuncio de movilización, primero un paro de transportes, y a partir de eso una escalada del proceso de movilización. Y además, ¿por qué insistimos esto? Porque la movilización es mayoritariamente pacífica. Es decir, si uno del trabajo que hemos ido monitoreando en varias de las provincias, la mayoría de la gente estaba saliendo de manera pacífica. Uno sabe que en una protesta va a haber un enfrentamiento el momento en que empieza la represión. Es decir, empieza la represión y hay un inconveniente con los manifestantes de intentar poner su punto, de intentar exigir vía la protesta que el gobierno derogue, en este caso el decreto ejecutivo 883, y ahí tenemos un inconveniente que es importante. Nosotros en el informe que hemos presentado a la Comisión Interamericana alertamos sobre algo. El gobierno ecuatoriano y cualquier gobierno en el mundo, porque ha sucedido en Chile, sucedió en Haití, hoy he visto que en Irak también hay como 18 muertos por protestas,
la mayor cuestión que estamos enfrentando es la siguiente. Hay un anuncio de protestas y la respuesta única que dio el gobierno el jueves 3 de octubre al mediodía, pasado el mediodía, fue: no vamos a derogar ninguna medida, todas están en firme, y se ordena el estado de excepción y la movilización de la fuerza pública. Es decir, nos dejan en un estado en el que la respuesta que da el gobierno ecuatoriano es sacar a la policía, sacar a los militares a la calle, restringir 4 derechos, entre ellos el anuncio de la movilización, que es el ejercicio de la libertad de expresión, de la libertad de asociación y del derecho a la resistencia, y lo que recibimos es una respuesta. Bien, seguimos entonces con la entrevista. Estamos esta tarde con Ana Cristina Vera, ella es socióloga y abogada, defensora de derechos humanos, y Francisco Hurtado, Pancho Hurtado, también abogado de derechos humanos. Francisco, tú estabas con la palabra. Sí, es insistir en algo, digamos, la teoría general de los derechos humanos, toda esta construcción alrededor de los derechos humanos, sobre todo en su formato más clásico, tiene que ver con la responsabilidad del Estado frente a hechos que podría resolverlos por otras vías, porque la fuerza pública y el estado de excepción no solo es excepcional, sino que debería ser su última posibilidad frente a hechos. Algo que nosotros hemos planteado, y yo quiero insistir mucho en eso, es que hay un ajuste neoliberal, unas medidas económicas previas y que se siguen ejecutando, que se sintetizan en el acuerdo firmado con el Fondo Monetario Internacional, que de por sí ya constituyen violación a derechos económicos, sociales y culturales. Si no tomamos en cuenta que hay una violencia económica que está profundizando desigualdades con la gente y que su respuesta es una movilización y una protesta, a lo que la única respuesta del Estado es la violencia de la fuerza pública que se descontrola, es decir, porque, digamos, ojalá y no tuviésemos muertos, ojalá y los detenidos fueran por esos hechos puntuales de violencia de los que estamos hablando, pero es que 7 de cada 10 salen libres. Hay miles de heridos, hay personas que han perdido la vida y que sus familias ahora están devastadas, no solo en términos económicos, sino el dolor que tienen que enfrentar. Y adicional a eso, el gobierno después decide derogar la medida. Es decir, ¿por qué no se convoca el diálogo inmediatamente ahí el anuncio de movilizaciones? ¿Por qué el día jueves 3 de octubre al mediodía los canales tradicionales de comunicación estaban sacando perfiles de los transportistas indicando quiénes son, más allá de quiénes sean, pero sacando sus procesos penales, sus bienes, sus tal, y el siguiente día negocian con ellos, suponiendo que con eso se termina el paro? Como escala la movilización, escala la llegada de personas a la ciudad de Quito, lo que sobreviene ahora es un proceso de criminalización contra los dirigentes. Entonces ya no son los transportistas los que salen empapelados, digamos, con sus patrimonios, ahora son los dirigentes indígenas, ahora son los medios digitales que han estado reportando mucha más información o de manera más abierta todas las posiciones que se han dado, e incluso las propias organizaciones de derechos humanos. Entonces, si a nosotros nos quieren exigir un rol de pesquisas, eso no somos. Las organizaciones de derechos humanos tradicionalmente hemos operado desde la lógica. Hay violencias que el Estado las ejecuta o las permite. Y ahí voy a poner un caso particular y seguro Lana puede contar varias anécdotas de eso. ¿Pero por qué? Porque un femicidio sí es una violación a derechos humanos. No es por el hecho de que sucede entre privados algunas de las veces, sobre todo porque el Estado no hace nada para prevenir esas violencias y entonces actuamos frente al Estado. Si queremos hacer un análisis a profundidad sobre los distintos tipos de violencia que ha ocurrido, a mí me parece que echar la responsabilidad a ciertos actos eventualmente violentos que están siendo investigados de distinto tipo, ¿no? Una cosa es un incendio en un edificio, otra cosa es el saqueo, otra cosa es el enfrentamiento entre manifestantes y policías. Si vamos a entrar en esa línea de análisis, pues hagamos un análisis profundo, no para decir, a nombre de eso, tengo el derecho de disparar bombas lacrimógenas al cuerpo. A nombre de que hubo saqueos, tengo el derecho de quitar órganos vitales a las personas por la violencia que se produce. A nombre de eso puedo detener a quien a mí me da la gana, incluso cuando sé de antemano que han sido detenidos de manera irregular, aleatoria y arbitraria. Los derechos humanos a nosotros nos exigen una posición. Las organizaciones con las cuales he tenido
como el gusto, el honor de poder trabajar con ellos, nos hemos posicionado en la necesidad de que la visita de la Comisión Interamericana del Alto Comisionado de las Naciones Unidas es precisamente para que el Estado dé cuenta de si el estado de excepción era la medida más adecuada o por el contrario, si se convirtió en una carta blanca de violencia abusiva, de represión y de violación a derechos humanos, Luis. Ana Cristina Vera, voy a recoger algo que dijo Pancho Hurtado hace un momentito para formularte la siguiente pregunta. ¿Ha existido un uso excesivo del derecho penal con la finalidad de criminalizar el derecho a resistir, por un lado? ¿Y cuál sería el uso racional en estos casos del derecho penal? Bueno, nosotros consideramos, con todos los hechos que hemos documentado, porque estamos hablando justamente sobre hechos fácticos, que efectivamente ha existido un uso desmedido del derecho penal para criminalizar, para evitar la protesta, para evitar que la gente siga movilizándose, ¿no? Por un lado, lo que Pancho ya señaló, un montón de detenciones arbitrarias. En la mayoría de partes policiales, yo estuve en flagrancia varios días, decían, estaban los señores concentrados en la Carolina, de repente el señor corrió y por eso lo detuvimos. Correr no es un delito, ¿me entiendes? Y hubo un montón de gente que estuvo detenida, que era gente que estaba casualmente en los lugares donde se estaba efectuando la protesta. Por ejemplo, vendedores ambulantes, por ejemplo, otro tipo de gente que estaba haciendo otro tipo de actividades, ¿no? Varias de las personas detenidas eran personas que estuvieron filmando los sucesos de represión. Y eso es importante también mirarlo, ¿no? No necesariamente eran periodistas formalmente reconocidos como tales, pero gente que estaba haciendo reportería para redes sociales, gente que estaba grabando para sus propios medios digitales. Por ejemplo, una chica del medio Voces fue detenida, fue fuertemente golpeada y todo, justamente por hacer reportería. Varias de la gente que reporta haber sido detenida ilegalmente fue porque estaban tomando videos, tomando fotos de la represión policial excesiva, no necesariamente para un medio, pero sí para reportarlo en redes sociales y mostrar lo que efectivamente estaba sucediendo. Ese es un uso desmedido del derecho penal a toda costa. Y no pasa solamente eso, sino, como ya nos ha contado Pancho, también han habido detenciones masivas, por ejemplo. Hemos visto que nunca se individualizó. Vemos cosas que son realmente, si quieres, violatorias del debido proceso. Cuando tú abres un proceso penal a una persona, necesitas decir, esta persona concreta hizo esta cosa. Y los partes son de 90 personas. Nunca individualizan absolutamente nada. Se les mete en la misma bolsa a todos. A todos. Y a todos por ataque y resistencia. Los partes dicen cosas absurdas. Y eso es ilegal. Corrió. Es absolutamente ilegal porque la responsabilidad penal es individual. Incluso, y debían individualizar. Detenidos en distintos lugares. Con un mismo parte. Entonces tú ves cosas realmente fuera de todo lo que podría considerarse el derecho penal. Pero además, por ejemplo, hemos visto también como el derecho penal ha sido usado como una herramienta de amedrentamiento. El ejemplo que yo ponía de las compañeras feministas es súper clave. Yo de esto me enteré esta mañana porque acompañé a varias de mis compañeras que querían dar testimonio ante la comisión. Y ellas, una de las cosas que dicen es, nos amenazaban que si seguíamos cantando, nos iban a meter presas en flagrancia, les cruzamos al frente. Y ahí sí van a ver lo que les pasa. Hubo amenazas de violaciones a las mujeres que fueron detenidas. Eso es un uso abusivo del derecho penal en toda costa. Incluso hay intimidación, hay torturas. Lo que yo les contaba, por ejemplo, que muchas de las personas detenidas, donde los partes dicen estuvo corriendo, lo que hace, y insultó a la policía, le faltó el respeto a la policía, hacen una audiencia absolutamente, si quieres, fuera de todo lo que establece el debido proceso. En esa audiencia hacen que la gente le pida perdón a la policía y que se comprometa a no participar en las manifestaciones como condición para poder salir libre. Y esto es lo que pasó con un montón de gente, es un uso abusivo del derecho penal para evitar la manifestación a toda costa. Estos casos son súper claros, por ejemplo. No te pueden restringir el derecho a resistir con el condicionamiento de que si sigues resistiendo te van a meter preso. Y eso es lo que pasa. Y hay sentencias que se pueden verificar en el SATGE donde dice efectivamente este tipo de cosas, porque la gente asustada ante todo lo que le había pasado denuncia. Además, por ejemplo, hubo violación de todas las garantías fundamentales. Una, la garantía de la defensa. Yo estuve todos los días, o casi todos, porque algunos estuve en hospitales, en flagrancias. Nunca pude hablar con los detenidos. Todos los días ahí exigiendo, diciendo, esta tal persona quiere hablar con tal persona. ¿Cómo debe funcionar la comunicación de los detenidos? Los detenidos está prohibido que estén incomunicados, deberían poder comunicarse al menos con sus abogados y con un familiar. ¿Y eso no hubo? En absoluto.
Nosotros como abogados de derechos humanos fuimos con carnets a decir, yo vengo por tal persona, quiero saber si está, quiero hablar con esta persona, y nos negaron todo el tiempo. La única persona que pudo entrar es la Defensoría Pública, es decir, les impusieron a las personas abogados que ellos no eligieron, lo cual ya es violatorio del derecho a la defensa, y lo que es más grave, la misma Defensoría Pública recibía los partes o hablaba con la gente 15 o 20 minutos antes. Así, ¿qué tipo de defensa vas a preparar? ¿Cómo le explicas a la gente que tiene que traer arraigos, que tiene que traer una serie de elementos para poder defenderse de manera adecuada? Otro ejemplo, Luis, es que, por ejemplo, las flagrancias desde el día 4 de octubre estuvieron cercadas. El acceso a la justicia exige que la gente pueda llegar, preguntar, saber, comunicarse, saber dónde están sus familiares, y no, esta gente está desaparecida. Y la gente no podía ni siquiera entrar. No te permitían entrar sin carnet. Yo puedo atestiguar que a mí, por ejemplo, el día lunes 7 de enero ya no me permitieron entrar ni con carnet. Me dijeron que no, que yo tenía que decir a qué caso iba. Hubo un montón de cosas irregulares porque un montón de abogados privados les dejaban entrar, efectivamente, mientras que los abogados de derechos humanos no nos dejaban entrar y nos tenían en la puerta. A mí me pasó esto con otra compañera de la CEDU con las que fuimos a intentar entrar para ver qué había pasado, ¿no? Esto pasó en todos los casos. En el caso que nos contó el Pancho, donde las personas fueron trasladadas a Puzuki, las personas de la asamblea, no nos permitieron entrar a hablar con ellos hasta muy tarde, cuando era muy cerca de la hora que iba a ser la audiencia. Y todo eso es violatorio del debido proceso. Y podemos ver este uso abusivo del derecho penal hasta ahora. Gente presa con prisión preventiva por supuestos actos donde no hay ninguna claridad de qué mismo pasó. Tenemos 6 menores de edad presos. La prisión preventiva es de última ratio, mucho más cuando se trata de niños, niñas y adolescentes. Y estos niños están presos por supuestos que no están claros, y cuando podrían tener otra medida preventiva, que es estar en sus casas con sus familias, incluso en prisión domiciliaria, otro tipo de medidas si hay que investigar. Pero se está usando el derecho penal de una forma absolutamente inadecuada, si quieres. Además de eso, los procesos penales que ahora se están abriendo contra las personas que han ido a las manifestaciones, o las amenazas de procesos penales contra esas personas, son otra forma de uso desmedido del derecho, ¿no? Entonces vemos, por ejemplo, que los dirigentes indígenas tienen ya varias causas penales en su contra, justamente para atacar el derecho a la protesta, que ellos han salido, que se han manifestado, les están responsabilizando de un montón de cosas. Vemos también como emblemático el ataque a las compañeras de Guambre Radio, ¿no? Que la misma ministra del Interior le dice, usted es la responsable de haber difundido las noticias falsas, y no sabemos en qué va a terminar eso. Eso es una amenaza clara, ¿no? Muy clara, ¿no? Y vemos cómo el derecho penal se ha ido usando justamente para criminalizar, para causar miedo, para evitar denuncias. Imagínate, tenemos un caso, me parece que este es emblemático, y con esto termino, de unos chicos que fueron detenidos por la policía mientras iban a mover su carro. La policía destrozó su carro, rompió los vidrios, los golpeó a ellos, les hicieron pensar que los iban a desaparecer, les llevaron a dar un montón de vueltas, después los llevaron muy cerca de flagrancia, los sentaron en la vereda, les amenazaron con meterlos presos y finalmente los soltaron. Eso fue posible porque había todo este escenario de detenciones arbitrarias que hacía que la gente tenga miedo incluso de visibilizar lo que les pasaba, de decir, no, cuidado, no puedes hacer esto, no puedes hacer lo otro, porque estábamos en un estado donde toda medida se permitía, donde hubo un uso abusivo de la fuerza, del derecho penal y de absolutamente todas las formas como cogían a la gente. Fueron increíbles. Yo me acuerdo, por ejemplo, un día yo estaba en el arbolito, estaba dentro del arbolito, y ya era cerca de las 6 de la tarde, la represión brutal comenzaba en la tarde-noche, y comencé a ver un montón de motos que subían. Entonces la gente tenía 2 formas de defenderse. La una es, la gente se apegaba contra la pared, y si te apegaban contra la pared, la policía iba y les pegaba en el cuerpo, gases lacrimógenos, perdigones, con las armas que tenían, o los amenazaba. Eso es lo que nosotras pudimos mirar. Y si la gente corría, los detenía. Entonces, ¿cómo no va a ser un uso arbitrario del derecho penal cuando se detiene a las personas que están manifestándose pacíficamente, o que están corriendo, que están cantando, sin que haya ningún delito que se haya constatado para hacer esta detención? Ana Cristina, tú mencionaste violaciones a los derechos a la comunicación, a las garantías para escoger a sus defensores. ¿Cómo funcionó el habeas corpus, que es un derecho fundamental? ¿Funcionó o no funcionó? Sobre los habeas corpus, verás, hay mucho que decir también. Nosotras, como Coalición de Derechos Humanos, en la noche donde nos enteramos que de estas 73 personas de la asamblea que estaban, no sabíamos dónde exactamente, decidimos meter un habeas corpus. Lo primero que pasó es que no se lo recibió
a pesar de que es una garantía jurisdiccional que debía recibirse urgente e inmediata, y que incluso se amenazó a las abogadas que lo presentaron con meterlas presas a ESA por haber presentado la medida, por intentar presentar la medida, ¿no? Al día siguiente volvimos a intentar presentar un habeas corpus justamente por estas mismas personas, los escribimos a mano, porque era lo que había en ese rato, a la jueza que conoció de la audiencia de estas personas y no lo recibió, diciendo que teníamos que ingresarlo, pero no había ninguna institución estatal que recibiera este tipo de medidas que son urgentes, que son necesarias y que son inmediatas. Después de sucedido esto, el Consejo de la Judicatura sacó un comunicado diciendo que iban a permitir los habeas corpus y que se podría dejar en las flagrancias, pero el día lunes volvió a pasarnos que una chica había desaparecido, que fuimos a poner el habeas corpus y que nos tocó hacer toda una maroma legal, desde la cual tuvimos que pelearnos con el coordinador de flagrancia, entrar a hablar con cada uno de los jueces, hasta lograr que la juez de turno reciba el habeas corpus, después de esperar 5 o 6 horas. Y esto es terrible, porque el habeas corpus es una medida que lo que está poniendo en debate es que hay una persona que está desaparecida, y eso es, por supuesto, una detención ilegal, arbitraria, una desaparición temporal, si quieres, porque si la gente no es trasladada a flagrancia, no está detenida legalmente, sino que está en una situación muy compleja, y luego cuando no nos presentan y no nos reciben el habeas corpus, lo que están haciendo es poner en riesgo a esa gente. En el caso concreto de esa chica, nosotros logramos presentar el habeas corpus, llegamos a las 8:30, logramos presentarlo tipo 11 de la mañana, y ella llegó a su casa a la 1 de la tarde. Estuvo detenida un día completo, nunca fue llevada a la unidad de flagrancia, nunca fue procesada, y aún todavía tenemos que hablar con ella sobre lo que sucedió, porque ella está en un momento ahorita de estrés postraumático, donde no puede hablar de lo que sucedió esa noche. Entonces nos preguntamos qué pasó con toda esta gente también que fue detenida, no fue procesada, pero estuvo en estos lugares ilegales de detención, como centros policiales, como regimientos militares, donde fue fuertemente amedrentada, donde sus derechos humanos se violaron. Y esto también es un sobreuso del derecho penal, porque cuando les detienen, les dicen que van a ser procesados penalmente, y les obligan a hacer un montón de cosas justamente para no ser procesados penalmente con esa amenaza concreta, ¿no? Y con toda la fuerza que tienen al ser las fuerzas represivas del Estado, ¿no? Y por eso es importante lo que decía Pancho, no es lo mismo ser un ciudadano de pie que ser la fuerza represiva del Estado que tiene cuerpos policiales, que tiene inteligencia, que tiene armamento, que tiene infraestructura. No puedes comparar eso, porque una persona nunca va a poder enfrentarse en igualdad de condiciones de una fuerza policial o militar, ¿no? Con esta pregunta que les voy a hacer a los dos, vamos a terminar esta entrevista. El día 28 de octubre hubo un editorial en el diario El Comercio que se llamaba Defensa sesgada de los derechos humanos. Voy a leer partecitas nomás de ese editorial. Decía así: Amnistía Internacional, la Defensoría del Pueblo y otras organizaciones no gubernamentales criticaron y hablaron de represión, que sí hubo, pero no dijeron que aquí hubo agresiones y asaltos contra ciudadanos, una violencia sin precedentes, ataque y destrucción de instituciones, un intento de golpe de Estado, destrozos de ambulancias y carros de los bomberos. En los conflictos más graves e incluso en guerras se respeta a quienes trabajan para salvar vidas. Y más adelante dice: hubo grave afectación a miles de habitantes, entre paréntesis, Ambato, Latacunga, Riobamba y otras ciudades, que se quedaron sin servicios básicos, sin agua ni transporte. En Cuenca bloquearon el paso y necesitaban medicinas con grave afectación a enfermos terminales. ¿Esto no viola sus derechos humanos?, pregunta el autor. Cuando se agredieron a uniformados, periodistas ingresaron y atacaron a medios e incluso destruyeron ambulancias y motobombas. ¿Eso no es violación de derechos? Les pido que cada uno de ustedes comente esto. Sí, yo voy a remitirme, digamos, a momentos previos bastante, décadas. En 1979 hay el ataque en el ingenio Astra contra los trabajadores, ingresan los militares, dan 2 minutos para un desalojo, y la respuesta de los movimientos sociales en ese momento fue la conformación de la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos. Ya en esa época,
las primeras acusaciones que recibieron el equipo, varios de ellos todavía siguen trabajando, la misma hermana Elsie Monge, directora ejecutiva, fue defensores de delincuentes. Ustedes solo defienden a los delincuentes, etcétera, etcétera, etcétera. Un largo etcétera uno podría decir. Regreso menos tiempo. Cuando el Programa Andino de Derechos Humanos sacó uno de sus informes sobre el estado de situación de los derechos humanos, en una sabatina, el expresidente amedrentó contra la Universidad Andina, hasta llegaron a acusarla de militar en un partido. Da igual si el personaje del Programa Andino militara en un partido político, para deslegitimar el informe de derechos humanos. Ahora nuevamente hay un titular como el que acabas de leer, en que hacen, creo yo, y esa es mi perspectiva personal, un champús de la situación bastante ligero por varias razones. La finalidad de la Defensoría del Pueblo del Ecuador, no porque haya trabajado ahí, históricamente ha sido así, para eso ha sido creada, es una institución autónoma del Estado ecuatoriano, precisamente para controlar los abusos de poder que comete el gobierno ecuatoriano. En este caso, por ejemplo, en un contexto de estado de excepción. Amnistía Internacional es una organización internacional cuyo mandato es histórico, está pendiente de los estados y de cómo cumplen derechos. Sobre las organizaciones yo voy a hacer una particularidad. Dígame a mí, ¿por qué ese editorial o algunos medios de comunicación nunca se refieren a la profundización de la desigualdad que está generando el ajuste estructural en el Estado ecuatoriano? El día de ayer en la Comisión Interamericana, el representante de ONGs que trabajan con derechos de los niños, niñas y adolescentes mencionaba y decía que la Comisión debería ver las cifras de pobreza y el alto nivel de pobreza indígena en la niñez y la adolescencia de este país. Y llamaba la atención sobre una señora que se presentó a defender su derecho de poder moverse en vehículo y hacer compras en un mercado, y le respondía a esta persona, e incluso una señora de una comunidad: nosotros no tenemos trabajo, nuestros niños no están pudiendo ir a la escuela porque no tenemos los medios para mandarles en transporte, y de esas violencias no se hablan y las está generando el Estado ecuatoriano. Y no solo eso, el Estado las genera vía ajustes estructurales neoliberales, y lo que además está haciendo, digamos, como el mayor beneficiario de esta desigualdad son estos grupos de empresarios que ahora se vuelven los adalides de las ideas sobre derechos humanos. Yo estoy totalmente de acuerdo en que se investiguen las razones por las cuales el edificio de la Contraloría se incendia 3 veces. Yo estoy de acuerdo en que se investigue quién provocó el incendio fuera de Teleamazonas, porque es un hecho que no debería suceder. Así como no se puede incendiar Teleamazonas, no se debería cerrar una radio pública o privada, ni tampoco se debería agredir un periodista, ¿no es cierto? Sin embargo, hay una cuestión que es necesaria. Se nos está pidiendo a nosotros que seamos fiscalía, que seamos quienes demos la respuesta por el conflicto político, cuando el rol histórico de las organizaciones de derechos humanos, y siempre nos vamos a poner en esa posición, es no dejar que los estados asuman estas posiciones de perdón y olvido. Aquí se quiere hacer parecer que fue tanta la violencia que enfrentó el Estado ecuatoriano, que la violencia que ejerció el Estado contra la gente es permitida, porque violencia es violencia, venga donde venga, y por lo tanto perdón y olvido. Lo que nosotros estamos haciendo, y el informe tiene como lema, un lema histórico de las organizaciones de derechos humanos, es que exigimos verdad, justicia y reparación. Si la persona que agredió a un periodista es particular y es sancionado porque se confirma que fue la persona que lanzó la piedra, pues va a irse detenido por agresión, y hay un delito y un tipo específico para eso. Pero no me vengan a decir que 73 personas que fueron retenidas en la asamblea, trasladadas a un cuartel policial, y si no era por presión de estas organizaciones de derechos humanos, quién sabe qué hubiese sido su destino o qué pretendían hacer con esas personas. No me venga nadie a decir, ni siquiera un titular del Comercio, que no debo salir a defender el derecho de una familia que ahora veló a un familiar, que ahora tiene que lidiar con el dolor por esa muerte, y sobre todo que esa muerte fue provocada por un arma letal, usada letalmente. Así la ministra afirme que solo ha usado armas no letales y disuasivas, porque eso es violación al derecho a la vida, eso es violación a derechos humanos. Contigo terminamos con sobre este mismo asunto, Ana Cristina. Bueno, Luis, yo tengo igual una perspectiva muy parecida a la que ha dado Pancho, porque creo que no se puede comparar las cosas de las que estamos hablando.
En primer lugar, ya hemos señalado que los altercados entre particulares se tienen que investigar, hay un proceso para que se investiguen, ¿no? Pero no puedes comparar la fuerza de un Estado, la fuerza represiva utilizada justamente para impedir que la gente se manifieste frente a violaciones concretas de sus derechos humanos, como es lo que pasa con el FMI. Ya esas son primeras vulneraciones de derechos humanos. Existen estudios internacionales que dicen que nunca un tratado firmado con el FMI ha mejorado las condiciones de vida de la población, sino que la ha reempobrecido, que todos los indicadores sociales bajan, desnutrición, y esto trae mayor empobrecimiento para la población y una violación de sus derechos laborales, políticos y económicos, sociales y culturales principalmente, ¿no? Esto efectivamente es una violación de derechos humanos hecha desde el Estado. La gente sale a manifestarse para demandar esta violación de derechos humanos y la respuesta desde el Estado es nuevamente un uso abusivo de la fuerza, una represión excesiva, que es una nueva vulneración de derechos humanos. Entonces yo sí creo que hay que reconocer la diferencia entre las acciones y los procedimientos que hay para además investigar cada una de estas acciones. Para nosotros es súper importante que se actúe ahora antes de que entremos en un estado donde matar personas y defensores de derechos humanos sea algo que se permite y se justifique por cualquier tipo de razón. Ayer en la reunión en la comisión con la que estuvimos de derechos humanos de la CIDH, uno de los comisionados nos dijo: efectivamente, este es el momento en que hay que intervenir antes de que pase lo que pasa en mi país, Colombia, donde se matan a defensores y defensoras de derechos humanos todos los días. Permitir que esta violencia estatal quede impune, permitir que no se haga absolutamente nada frente a lo sucedido, personas sin ojos, con miembros mutilados, personas muertas, personas con afectaciones en su salud mental muy graves, comunidades que han sufrido graves pérdidas, es efectivamente generar impunidad estatal para que estos actos sigan dándose. Y es por eso es que es súper importante luchar justamente para quien es más difícil que tenga sanción concreta, el Estado, sea investigado. Todos los protocolos internacionales de derechos humanos distinguen entre los crímenes de Estados y los crímenes cometidos por particulares, porque no es lo mismo ser un Estado que ser un particular. Y justamente lo que nosotras estamos demandando es que se mire efectivamente lo que pasó, pero que se mire también cuáles son las fuerzas concretas de cada uno de los actores y cuál fue su papel concreto. Como dijo Pancho, solucionar este conflicto era muy fácil. Generar mesas de diálogo reales, eficaces, adecuadas, hacer pública la carta de intención con el FBI para que la discutamos entre todos y todas de una forma democrática, plural, veamos si es lo que nos conviene, lo que no nos conviene, tomemos decisiones colectivas sobre lo que se tiene que hacer en este país, es lo plural y democrático. Responder con un estado de excepción y con represión es una forma de violación de derechos humanos muy grave y es por eso que creemos que eso es lo que tiene que investigarse. Yo quiero terminar diciendo una cosa que me parece súper importante. A mí, una de las cosas que más me ha dolido durante este tiempo es la contradicción de la gente, ¿no? Quiero recordar que en este país han habido varias movilizaciones que han terminado, por ejemplo, con caídas de presidentes. Y cuando en estas movilizaciones estuvieron muchas de estas personas, no se hablaban ni de golpismo, no hablaban de cómo se movía la gente, y ahora, porque sus bolsillos no están siendo tocados, están cuestionando la defensa de derechos humanos y están cuestionando que digamos que hacer cosas que no están adecuadas, como detener ilegalmente a la gente, como dispararle en la cara, como asesinarla extrajudicialmente, no es tan mal, porque hubo violencia. Entonces sí creo que hay que repensar lo que hacemos y la coherencia con las cosas que hacemos. Yo me acuerdo en la época de los forajidos también se cerró la ciudad varios días, también no se permitió a un montón de gente trabajar, nadie se quejó en esa época. Y la pregunta es ¿por qué? ¿Me entiendes? Porque ahora no soy yo el que me movilizo. Yo creo que todas las personas tenemos que tener los mismos derechos y la lucha de los derechos humanos es justamente por eso, pero también por visibilizar la mayor vulnerabilidad y por justamente luchar porque haya igualdad, porque esas personas más vulnerables también sean protegidas. Lo de San Roque es un ejemplo de eso. Esta gente fue golpeada abusivamente e incluso, yo me atrevo a decir, las investigaciones lo mostrarán, víctima de delitos muy graves, como podría ser una ejecución extrajudicial, porque es gente pobre, porque es gente empobrecida. El señor Chaluisa tiene 10 hijos, su esposa casi no habla quichua, él fue el que fue asesinado. A nosotros nos reprimieron brutalmente, pero en los lugares donde yo estaba como abogada de derechos humanos, clase media, estudiante,
no pasaba este tipo de represiones tan fuertes. Esto tiene que ver también contra quién el Estado cree que puede generar este tipo de represión tan brutal. Yo recuerdo, por ejemplo, en la caída de Lucio, cuando murió este fotógrafo, que fue, por supuesto, un hecho muy lamentable. Julio García. Todo el mundo nos movilizamos, todo el mundo nos pronunciamos. Daniel Chaluiza, no importa lo mismo, porque era pobre y era cargador del mercado de San Roque. ¿Qué pasa con Daniel Chaluiza? ¿Qué pasa con Otto? ¿Entiendes, Marco? Otto. ¿Qué pasa con todas estas personas que perdieron su vida y que también sus vidas son importantes? Por eso exigimos memoria, reparación y justicia. Muchísimas gracias a Pancho Hurtado, abogado de derechos humanos, y Ana Cristina Vera, socióloga y abogada también de derechos humanos, directora ejecutiva de Surcuna. Amigos, amigas, este ha sido nuestro tema de hoy. Esperamos que muchas cosas que están en el debate público se hayan esclarecido con la participación de nuestros invitados. Les agradecemos por su sintonía y nos despedimos hasta la próxima. Este ha sido el programa El Quid del Asunto. Buenas tardes.